9:34 de la mañana, estamos de vuelta. Oye, a mí se me quedó un titular sobre la mesa que quería comentar. Hoy día se abre, estoy como China, se hable Reddit a la bolsa. ¿Cachai Reddit o no? No. Reddit es una, ya no se le puede decir startup a estas empresas, No, pero bueno. Si ya sale a la bolsa ya. Claro, pero partió siendo una startup, un foro, un lugar de foros. Es donde quedó toda la cagada de Robinhood en su momento. Perfecto. Era un lugar en realidad casi que de memes, como dirían los gringos. Es impactante al final cómo estas empresas en Estados Unidos la están rompiendo en la bolsa. En Chile no sé si te acordáis, pero la Bolsa de Santiago hizo un spin-off, digamos, para startups en Chile que se llama Scalex. Sí, claro. El tema es que Scalex ¿esto no aprendió, cabrón? No aprendió ya. Nunca aprendió mucho en casi ninguna empresa. O sea, no ha habido casi ninguna operación. ¿Sabes qué? Es un tema, chiquillos, que deberíamos hablar, Arturo. Deberíamos contactar a la gente de la bolsa para hablar de Scalex. Yo no sé en qué quedó, pero me huele a que, si no lo sé, es porque muy bien no le tiene que haber ido. Pero en Estados Unidos es increíble el fenómeno. Cada vez más empresas, startups, sobre todo tecnológicas, haciendo IPO en la bolsa. Mira. Me gustaría ahondar en ese tema. Vamos a ahondar en Scalex. Sí. Eso es un proyecto que está liderado por la Corfo, ¿no? Estuvieron metidos, obviamente, sí, porque la Corfo es el que engorda a todas las empresas, a las startups en Chile. Y lanzaron una empresa y después como que se bajó un poquito la... No, yo me acuerdo que ni siquiera fue eso, simplemente hicieron el lanzamiento. Me acuerdo que el otro día estuve preguntando en mi chat yo te conté que tengo un chat como con 100 hombres del mundo de finanzas, creo que soy la única mujer. Y pregunté por Scalex y no encontramos nada mucho. Ya, estamos en el estudio con Álvaro Moraga, abogado tributario y socio de Moraga y compañía. ¿Cómo estás, Álvaro? Bien, ustedes. Hoy día no te puedes caer porque el otro día te falló el internet. Falló internet, exactamente. Sí. Starlink, me dicen que es la respuesta. Puede ser. Le está quitando un gran pedazo de la torta a todas las empresas de telecomunicaciones. Parece que no falla. Oye, ya. El tema que nos convoca hoy día es la reforma tributaria. ¿Qué ha pasado esta semana? ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Cuándo va a salir? ¿Se va a aprobar? ¿No se va a aprobar? ¿Cómo va a salir? Es difícil saber eso. Estamos en el tira y afloja. Ha pasado mucho y en lo político todo va a depender del nuevo Senado, con la nueva mayoría que se instaló ayer. Claramente, todo lo que pase va a tener que pasar esos 27 votos del Senado y por lo tanto de centro derecha, y por lo tanto el gobierno va a tener que ser muy cauto para no volver a fracasar nuevamente en las reformas que implementa, y por lo tanto ha estado haciendo un trabajo prelegislativo. Hay una señal positiva que en la Comisión de Hacienda de la Cámara por unanimidad aprobaron la idea de legislar, pero con el compromiso de que el gobierno presentara indicaciones en las que se están trabajando ahora. Es decir, oye, y yo siento, puede que mis sentimientos no sean necesariamente la verdad, yo siento que Mario Marcel anda muy buscando consenso. Es que, bueno, la realidad de los equilibrios hace eso, y eso siempre ha sido positivo. Si cuando un sector, cualquiera de los dos, está demasiado, va a tener una historia reciente, cuando está demasiado por un lado, la verdad que este mareo de altura de tener más poder parece que no hace bien. Por lo tanto, los equilibrios siempre han sido positivos. Ya nos vamos a meter en lo técnico, que es indudablemente lo más importante, pero sí, políticamente, suponiendo que el próximo gobierno es de derecha, suponiendo, ¿le conviene seguir chuteando una reforma tributaria o les conviene y agarrar el ferro caliente en el próximo gobierno y seguir chuteando? Hoy día que tienen mayoría en el Senado, entre comillas, tratar de avanzar en un proyecto que pueda cerrar el tema de la reforma tributaria. Lo que pasa es que con este proyecto no se está cerrando nada, estamos colocando parches nomás. Okay. A ver, han habido en nuestra historia reciente, yo diría que 3 grandes reformas tributarias estructurales. La primera fue en el año 1974, cuando se dicta la actual ley de la renta, ¿ya? Luego en el año 84, cuando se separan los impuestos, se desintegran, y nace el muy injustamente vilipendiado FUT. Lo extrañamos. Sí, imagínate.
Y desde el 84, y uno ve estas reformas, ve las tasas de crecimiento, recaudación y todo, son de libro. Y luego viene el desastre del 2014 con la reforma tributaria de la presidenta Bachelet y el ministro Arenas. Donde se sube la tasa del impuesto a las empresas del 20 al 27% y donde se desintegra el sistema, donde cuando pasa lo que se aprobó en la Cámara, que era realmente desastroso, pasa por la famosa cocina, de ahí se empieza a acuñar el término, y lo que sale al Senado es menos malo, pero después empezamos con años de la reforma de la reforma, las aclaraciones de la reforma, las circulares, lleno de circulares, insertos del Colegio de Abogados, del Colegio de Contadores que decían no nos cuestionen si nos equivocamos porque esto no se entiende nada. La reforma de Alberto Arenas. Sí, exactamente. Entonces, ese fue el día que yo decidí hacer mi emprendimiento. Bueno, eso quizás es una buena visión de que todo esto y tiene que ver justamente lo que tú estás diciendo con lo que partiste. Un estudio reciente de Manuel Marfan, que nadie puede decir que es un extremista de derecha, no, por el contrario. Y muy respetado. Exacto. Señala que el 80% de la recaudación es por crecimiento económico y solo el resto puede ser por tasa de impuestos. O sea, y eso se demostró empíricamente con la reforma Bachelet-Arenas. En Chile. En Chile. Por lo tanto, imagínate que en la reforma Bachelet-Arenas se suben 7 puntos. Sí. Eso es muchísimo. Sí. O sea, se subió, no sé, un 40%, 30%. Y la recaudación no subió. Por el contrario, bajó. ¿Por qué? Porque esto es una cuestión básica, para que lo entienda la gente. No saco nada con subir el porcentaje si ese porcentaje se aplica sobre menos. La base, crecimiento económico. Si las empresas no tienen utilidades, no hay renta. Renta significa ganancias. Nosotros hablamos del impuesto a la renta o impuesto a las ganancias, como se llama en nuestro país. Si las empresas no tienen utilidades, no hay nada sobre lo cual el Estado pueda cobrar. Si las empresas no pagan los sueldos, no hay plata en el bolsillo para la gente para que consuma IVA. O sea, de hecho, por una parte se celebra este crecimiento del 2%, pero nadie dice que el consumo bajó un 4%. Entonces eso es menos recaudación en las arcas fiscales. Entonces, a propósito de lo que tú decías de Reddit, de la bolsa y de la reforma tributaria, eso es lo que nosotros necesitamos, una reforma estructural. Pero una reforma estructural bien pensada, de verdad, de las que se hacían antes, que ataque cosas como el emprendimiento. Estamos llenos de startups, llenos, sí, pero en la fase 1. En la parte romántica. Claro. En la parte romántica, cuando... No estoy tan de acuerdo contigo, hay varias ya bien avanzadas y buenas y grandes. Estamos llenos de las que pasan a... Sí. Olvídate, cierres de cuenta corriente. Resulta que el comité de riesgo, análisis de riesgo le cuenta, porque no conocemos el origen de sus fondos, porque las criptomonedas... Bueno, entonces, ¿por qué tienen un comité de riesgo si al final del día es el mismo cliente el que tiene que hacerle la pega a ellos? Entonces, hay una cantidad de trabas que da el mercado en general para el emprendimiento que muchos se terminan yendo para afuera, no hay incentivo a los capitales ángeles de verdad, y somos un mercado de este porte donde la bolsa, la ex superintendencia de valores, de bancos, que hoy día está en una parte de la comisión, tienen una cultura muy antigua, muy el banco es el que hace todo, por lo tanto, si yo veo que alguna startup quiere hacer algo parecido al negocio bancario, tú estás infringiendo el giro y por lo tanto te echo la pata encima. Entonces, eso ha pasado con el tiempo, yo creo que eso es colocarle querer parar algo con una ola, con una tablita feble, pero lo han hecho y eso ha impedido que estos proyectos tipo ScaleX o cualquiera que quiera desarrollar. ¿Cuántas empresas medianas tenemos hoy día en Chile? O sea, que den empleo. ¿Y cuántas grandes tenemos? ¿Cuántas se han creado en los últimos, no sé, 10, 15 años? ¿Cuántas se están inaugurando? No hay. Ni una. ¿Y eso es por qué? Porque si yo tengo plata, soy un grupo, y quiero colocar harto dinero para una empresa mediana o grande, invertir, lo voy a hacer con una proyección mínima a 20 años. Y si yo tengo un país donde desde el 2014 al 2024 se han hecho 17 reformas tributarias, y se sigue hablando hoy día de otra reforma tributaria más. O sea, esta cuestión, para lo más que me da, es para llegarme a hacer edificios, que son 18 meses, 24 meses, pero resulta que también la construcción, lo estábamos escuchando en el bloque anterior, claro, la construcción en el suelo. ¿Y qué es lo que hace el gobierno? El gobierno dice, queremos eliminar las exenciones que tiene el DFL2.
Cuando el DFL2 se hizo en un momento de crisis para incentivar la construcción, precisamente en el año 59, precisamente por todo el círculo virtuoso que da, como lo he dicho siempre, desde la señora del completo que va a las 11 de la mañana. Lo que me gustaría hacer una junta como con el presidente Boric, el ministro Marcel y Álvaro. pero dado tu... Y en ese sentido, tu radiografía. Y otra cosa, o sea, estamos hablando de verdad. Nos creemos un país grande, pero estamos cada vez más provincianos, hablando de cuestiones chiquititas, no estamos pensando en grande como país, no estamos pensando en que Chile necesita desarrollo tecnológico, somos un mercado chico, por lo tanto, como somos un mercado chico, no le importamos a nadie más, por lo tanto tenemos que importar, tenemos que asociarnos, un montón de cosas, pero no somos atractivos para eso. Entonces, ¿qué es lo que genera eso? Genera que nosotros vayamos cada vez teniendo menos crecimiento, menos recaudación. Suban los impuestos hasta el techo como lo hizo Argentina. O sea, lo único que consiguió Argentina fue que se fuera todo, que no hubiera nada de base, que la gente con más lucas se fuera a Uruguay, que tiene beneficios económicos, o sea, beneficios tributarios importantes, precisamente porque sabía que la gente con dinero de Argentina necesitaba llevarlo a alguna parte. Bueno, y tenemos ejemplos al lado. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros el 2014 también? Ya no hay un estatuto de inversión extranjera, como existía antes, el decreto ley 600. ¿Quién está hablando de eso? Invest Chile, po. Pero un estatuto estatuto legal que a mí me garantice invariabilidad tributaria como era el decreto ley 600. O sea, ayer de hecho vi una noticia en el Diario Financiero de que Invest Chile tenía unas proyecciones muy amplias y grandes de inversión extranjera directa para este año. Pero me quedé en el titular. Pero si estamos llenos de titulares también. El ministro dijo en su minuto, cuando hablaban de que lo primero que hizo la oposición, ¿sabe qué? Y me parece lógica absoluta. Una cosa es la recaudación y otra cosa es en lo que usted se gasta la plata. El año pasado, el 40% del empleo que se creó fue fiscal. Eso es más gasto todavía. Entonces, bueno, si usted tiene plata y quiere más, demuéstrame que se la gasta bien. Y si nosotros vemos todos los días que se inaugura una comisaría de carabineros, pero todavía no hay carabineros, quiere decir que el Estado está funcionando mal. Por lo tanto, si tú le metes más plata, esa plata se va a seguir. Bueno, yo siempre he dicho, en todas partes. A los políticos se miden a sí mismos como el KPI, es cortar cintas, si es lo que más les gusta, la foto para el diario. Bueno, pero la gente ya debería estar... esperemos que democráticamente la gente vaya sancionando, pero los aprendizajes son muy caros. Hoy día estamos en un país que se jactaba de estar exportando techo para Chile porque ya los campamentos se habían ido y en 2-3 años por distintos factores, pero dentro de esos económicos, hoy día tenemos una crisis a nivel de campamento con todo lo que eso significa. Pero volviendo al tema de la reforma tributaria, acá esperemos que salga. Yo creo que va a salir algo positivo. Tiene cosas positivas. A nadie le puede... Pero ¿cómo cerramos este ciclo? ¿Cómo cerramos este ciclo? Porque al final del día, si no se cierra el ciclo de reforma tributaria, queda la sensación que, no sé si pérdida de tiempo, pero queda una sensación de inestabilidad constante. Y hoy día, un poco lo decía la Javiera antes, que la estabilidad ha ido mejorando, entonces yo creo que hay ciertas cosas que hay que ir cerrando los capítulos. A ver... Me gustó mucho lo que dijo el entrevistado anterior cuando dijo, mira, hay optimismo en marzo para fin de año, pero hay que recorrer todo el año. Sí, claro, obvio. Como siempre, esta es una maratón. Exacto. No son 50 metros planos. Y de hecho uno lee el mensaje del proyecto de ley que se ingresa en la reforma Bachelet. Es de libros, para ponerse a llorar, es poético, que la educación, que se necesita más plata, que 8.600 millones de dólares, etcétera, y de eso no se consiguió nada. Entonces, claro, hoy día va a depender en lo inmediato de lo que pase en esta semana para saber qué es lo que va a haber en materias de las más sensibles. ¿Cuáles son las más sensibles? Eso es importante. El denunciante anónimo, por ejemplo. El denunciante anónimo, nadie podría estar en contra siempre y cuando esto esté bien estructurado y que hayan penas importantes para quien use esto para perjudicar al otro. Que se regule bien, que no quede entregado a cualquiera y a la discrecionalidad de un órgano, y aquí vamos a echarle lo más importante, un órgano que es técnico, pero que en sus cúpulas es político, como es impuestos internos. Entonces, cuando también se está hablando de sacar de la justicia ordinaria, la justicia imparcial,
Ordinaria en el sentido de justicia común, porque común. por si alguien está entendiendo, en la justicia del día a día, exactamente. Y volver a que impuestos internos sea el que determine cuándo una conducta es elusiva o no, es volver a la prehistoria en materia de justicia y de derechos humanos. Entonces, y sobre todo cuando nos encontramos con un impuesto interno que está bastante cuestionado. Absolutamente, o sea, ahí viene desde precisamente caso política, boleta, Peña y Lillo, factura. Y ahora facto por ahí y todo. Entonces no es... Hermosilla, claro. Entonces, no es el minuto de pensar, de decir que tengo el más grande de los respetos por todos los funcionarios que trabajan, pero aquí estamos hablando del liderazgo político, que ha sido cuestionado incluso internamente, y por lo tanto, y una muy buena noticia coincidente es que ayer un tribunal tributario de la región de Ñuble y de Biobío, por primera vez, acoge la norma general antielusión. ¿Por qué? Porque impuestos internos tiene que ir a los tribunales tributarios como cualquier persona que necesita denunciar algo y tiene que haber un órgano imparcial que lo defina, y denuncia una conducta de una empresa X, aparece en todos los diarios financieros hoy día, y la norma y el tribunal dice, sí, aquí hubo una conducta elusiva. ¿Qué demuestra esto? Que, como dicen, le encanta decir a los políticos, que las instituciones funcionan. O sea, que impuestos internos, si hace la pega bien, puede ir donde un órgano independiente a decir, sabe que esto es elusivo y esto va a funcionar. Entonces, esta cuestión de creer también, dos errores a mi juicio que son estructurales. Uno, creer que más impuestos significa más crecimiento, empíricamente demostrado que es falso por todas partes. Y el segundo, creer que el desarrollo es solo garrote y no zanahoria, es no entender nada para atrás, es no entender nada hacia el mundo internacional. Pero ¿dónde hay que poner el foco? El foco hay que ponerlo en la inversión, porque solo la inversión genera empleo, y empleo formal y empleo de calidad. Por lo tanto, tienes que atraer inversión, porque la inversión genera industria, la industria genera empleo, construcción, compra de inmuebles, mano de obra, crédito, etc. Y para eso, ¿qué debe tener, qué debe involucrar la reforma tributaria? ¿No debe existir? ¿O no? Te lo pregunto así. Esta ya está jugada, pero en definitiva, no sé, lo que hizo Colombia. Colombia hizo un impuesto a la renta cero para las empresas de tecnología que se instalen acá, que inviertan más de tantos millones de dólares, que contraten a más de determinada gente y ya no estamos a tiempo de hacer eso, ¿o sí? Siempre vamos a estar a tiempo. Por eso le pregunto. O sea, es que yo creo que el mensaje el camino debe ser, ¿sabes qué? Cerremos el cajón de la reforma tributaria para que tenga el beneficio de la inversión, para que, en fondo, ¿cómo? Es imposible dejar a todos felices. A ver, técnicamente aquí hay un tema. Hoy día tenemos una reforma que era gigante y que ahora se va, afortunadamente, a jugar en cuestiones que son, no son tan determinantes. Ya se está hablando de bajar la tasa del impuesto corporativo por un tiempo, el 23, etcétera. Pero la verdad es que eso, incluso aunque se bajara al 17%, al 10%, hoy día las reformas tributarias son materia de ley simple. Y ahí está la clave de todo. Okay. ¿Por Eso qué? es importante. ¿Por qué? Porque cualquier mayoría circunstancial, el gobierno de turno la puede aprovechar y decir, ¿sabe qué? Quiero hacer esta reforma tributaria. Ahora, si es que si la materia tributaria tuviera un mayor quórum para su aprobación o modificación, eso inmediatamente genera estabilidad, porque para la reforma tiene que haber acuerdo. Uh-huh. No siempre vamos a tener la integración del Parlamento como la tenemos hoy día, que está casi empatada, y por lo tanto necesariamente tienen que haber acuerdos. Esto es como la diferencia entre el cuento antiguo, que el marido trabajaba y alimentaba y la señora no hacía nada, había una completa asimetría, ¿cierto? Bueno, cuando hay un equilibrio en la casa, los dos trabajan, los dos aportan, todo, bueno, el trato es completamente distinto, es más justo, lamentablemente es así. Y lo mismo pasa en el Parlamento, pero no siempre va a pasar. Vamos a estar en los próximos años con lo que está pasando, con mayorías por un lado o para el otro, por lo tanto, la estabilidad no puede estar dada por por cuestiones circunstanciales, sino que tiene que estar dada por el largo plazo, y eso se hace con leyes con mayor quórum. O sea, si yo quiero esto, primero que nada, el director nacional de impuestos internos tiene que ser nombrado de una forma que exceda a los 4 años del gobierno de turno, como es el Contralor, o sea, que tenga un grado de independencia independiente de su jefe, que va a ser el ministro de Hacienda y después el presidente de la República. Y por otro lado, las leyes tributarias debiesen tener una mayor permanencia en el tiempo para que sus modificaciones sean fruto de acuerdos. Creo que va a ser interesante,
Primer semestre, reforma tributaria, reforma de pensiones, y en verdad ya va quedando poquito gobierno porque hay un año que es de campaña y no se hace nada mucho. Es re importante algo que siempre se ha querido separar y nunca se separa. ¿Qué es lo que es un impuesto? Es algo que yo, gané algo, tengo que entregarle al Estado. Antes se le entregaba al rey, al señor feudal, etcétera. Entonces, y resulta que ahora es una carga. De lo que yo tengo que... Y siempre se ha separado los impuestos, el impuesto que va a impuestos internos, o sea, que cobra impuestos internos a tesorería, con la seguridad social, que es una carga adicional. Sí. Por lo tanto, por una parte le estoy diciendo, necesito más inversión, pero quiero hacerle más complejo su desarrollo productivo a través de muchas más fiscalizaciones, sin ningún incentivo, y por otro lado, quiero que el contratar a una persona le salga un 6% más caro. Entonces, ¿cuáles son las señales para alguien que nos ve? Mira, este es un país chico, es un país que tiene, no sé, 18 millones de habitantes, o sea, como mercado no. ¿Qué es lo sexy que tiene este país para que yo me vaya a instalar para allá a 10 años o a 20 años? Nada mucho. Ya, pero espérate. Reforma tributaria, reforma de pensiones, yo creo que ya, bueno, obviamente ya no viene nada más en este gobierno, así de sustancial, digamos. ¿Y por qué no? Si son 2 años, si se ponen de acuerdo. No, claro, pero de promesas de campaña era una reforma tributaria, una reforma de pensiones, y eso es lo que... Gracias a Dios esas promesas de campaña no se cumplieron, porque la reforma como era tan... Pero ya, o más desastrosa pero que la así otra. Como reformas macro no creo que veamos más en este gobierno. Difícil. Entonces yo creo que ya pasado el segundo semestre vamos a ver un poquitito más de tranquilidad en todo sentido. Y va a ser interesante ver, yo creo que tú tienes un punto de que yo creo que ya se puede como casi dar por sentado. A ver, uno nunca sabe. Los años son como décadas en política. Un día es un año en política. Pero yo creo que se puede decir con bastante certeza que el próximo gobierno va a ser de otra índole política. Entonces, va a ser interesante ver... La certeza con minúsculas, si uno pregunta a Lajado o a Lavín. No, está bien, pero yo creo que cuando tú dices los proyectos a largo plazo, tú también puedes proyectar y decir, ¿sabéis qué? A mí me conviene, si yo quiero ser gobierno, entrar con una cancha un poquito más tranquila, no con tantas tempestades. Es que estas tempestades no están generadas ahora. Yo creo que un proyecto a largo plazo que podría ser una bandera de lucha de la próxima administración es precisamente llegar con esto, con una gran reforma estructural como se hizo en distintas épocas de nuestra historia, que contemple 2 cosas, como siempre digo. 1, medidas para bajar la fiebre, y 2, tratamiento a largo plazo. Pero si seguimos con puras dipironas para un lado o para el otro, la verdad que, insisto, nosotros no vamos a crecer. La formalidad en el empleo que tiene que ver con las pensiones, que tiene que ver con la recaudación, no se genera por justamente empleos informales, valga la redundancia, pero la formalidad la dan las empresas. Y hoy día, ¿qué es lo que estamos viendo? Cierre de Huachipato. Entonces, 22.000 personas que a lo mejor se van a reinventar. Pero eso no tiene que ver con la reforma tributaria, eso tiene que ver con el dumping de China. No, pero es que a lo que voy yo, que son las empresas, los empresarios que durante muchos años estuvieron súper cuestionado el concepto, como el tema de food. Food es malo, ¿por qué? Porque el concepto se puso malo. Pero es la empresa la que da empleo formal, la planilla de sueldo, el pago de las imposiciones, y eso repercute en las arcas fiscales. Si estamos hablando del tema tributario. Si nosotros queremos que haya más recaudación, dentro de muchas otras cosas tiene que haber empleo formal. Y para que haya empleo formal tiene que haber industria. Y para que haya industria tienen que haber incentivos. Álvaro Moraga, abogado tributario y socio de Moraga y compañía, muchas gracias por venir a conversar con nosotros a Clave Morse esta mañana, y nosotros ya tenemos que irnos. Gracias, Álvaro. A ustedes. Sigue Aldea Global, no se vayan y nos vemos mañana. Chao, chao.